Vamos a buscar todos Salmos 92. Siempre que leo los Salmos me acuerdo del tío Marcelo y su estudio de los Salmos. No te robé el mensaje, tío, pero seguramente hayas tocado un poquito del tema. Eh, vamos a leer Salmos 92, versículos 12 al 14, pero antes vamos a orar. Quiero que encomendemos el mensaje al Señor. ¿Oramos? Gracias, Padre, por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por cada canción que podemos cantar. Entendemos que te necesitamos en nuestra vida, entendemos y cantamos de que necesitamos que estés con nosotros y necesitamos que estés acá para poder crecer, para poder conocerte más. Por eso pedimos que nuestra comunión contigo la podamos comprender en el mensaje y podamos entender de qué es lo que tenés para nosotros. Gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Salmos 92, 12 al 14. ¿Quién se anima a leer? Fuerte y claro. No va a aparecer ahí. Vamos, Salmos 92, 12 al 14. Muchas gracias. ¿En la NTV alguien lo tiene? ¿Se anima a leer fuerte? Ya los que tienen Biblia electrónica. Vamos. Bien, gracias Ramá, gracias Jackie. El mensaje de esta noche lo dividí en dos partes. Vamos a ver que la segunda parte por ahí nos toca un poco más a los que venimos hace un poco más de tiempo. La primera parte nos toca a todos. Por ahí quiero que enfoquemos más en la primera parte del mensaje. La primera parte la vamos a llamar La Palmera, como ahí se ve, y la segunda parte, Líderes. ¿Qué vemos ahí? Una linda playa con palmeras. No nos enfoquemos en el mar, en las vacaciones, nos enfocamos en las palmeras. Es un árbol que reconocemos fácilmente, ¿no? Si nos ponemos un montón de árboles así, uno al lado de otro, todos distintos, y aparece una palmera, el que dentro de todo más rápido vamos a reconocer va a ser la palmera, ¿no? No sé, al menos yo que no tenía idea de árboles, me puse a ver con el mensaje varios árboles y entendí el tema de la palmera. Me quedaba con esta frase que dice, lo voy a leer nuevamente, pero los justos florecerán como palmeras, serán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Y ahora, me queda con esto de los justos florecerán como palmeras. Y en base a esto es el mensaje. ¿Qué significa esto de florecer como palmera? ¿Por qué la Biblia habla de florecer como una palmera? Bueno, no la de la playa, pero sí las palmeras. Bueno, anoté 4 puntos y si tienen para anotar, vayan anotando. En primer lugar, la palmera, florecer como palmera significa ser distinto a los demás. Vamos a buscar Cantares 6, 10. Acá en Argentina no se ven muchas las palmeras, la verdad. Es un país que no es un país tropical, por así decirlo, donde vamos a encontrar palmeras. En la casa de mis viejos hay un par, pero no es normal ver palmeras en Argentina, por ahí en algunas zonas de Buenos Aires, algunas zonas cálidas. Pero, como decía, son fáciles de reconocer. Si vemos un árbol a distancia, no sabemos qué es, pero si vemos una palmera a distancia, vamos a saber, ya hay una palmera. Un árbol fácil de reconocer. Cantares 6:10, ¿quién se anima a leer? Me van a ayudar con la lectura, así se mantienen despiertos.
Bien, gracias. ¿Quién es esta que muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Acá, si bien se habla de la amada, se está refiriendo, también puede tomarse como se refiere a la iglesia. Esta se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. El creyente debe ser distinto a los demás. El creyente debe distinguirse de los demás. Nosotros tenemos un testimonio que damos todos los días. Tenemos nuestro testimonio, no sé si alguna vez escucharon hablar de esto, pero nuestra vida es un constante testimonio. Hay gente que a veces nunca escuchó la palabra de Dios y capaz que nunca la escucha. Y lo más cercano que ve de la palabra de Dios va a ser nuestra vida, tu vida, la mía. ¿Queremos predicar? Queremos que nuestros compañeros conozcan a Dios, queremos que nuestros conocidos, que nuestros amigos conozcan a Dios. La credibilidad de nuestro testimonio es lo que vamos a estar predicando. Nuestro testimonio va a hacer que las personas que nos rodean nos van a calificar bien o nos van a descalificar. Depende de tu testimonio, de cómo te comportes, cómo reflejas al Señor en tu día a día, si te van a calificar bien o te van a descalificar. Como decía, a veces nuestra vida probablemente sea la única Biblia que esta gente pueda llegar a leer. Por eso es muy importante nuestro testimonio. La Biblia, Salmos 92, 12, dice, el justo florecerá como la palmera. Y la palmera es un árbol distinto a los demás. Nosotros tenemos que ser ese justo que crece como la palmera. Tenemos que ser esa persona distinta. Tenemos que nuestro testimonio sea lo que las personas vean para que puedan acercarse a Dios. Por eso la verdad me tengo que preguntar ahora, ¿soy realmente distinto? ¿Soy realmente como una palmera en medio de otros árboles? En primer lugar, entonces, ser distinto a los demás. Eso es lo que significa florecer como una palmera. Pero también florecer como una palmera significa tener profundidad. No consigo una imagen que sea una palmera, pero bueno, es algo parecido. Vamos al mismo punto. La palmera es un árbol ¿de qué tamaño? Si dejamos que crezca, se hace bastante alto, ¿no? Hay palmeras que llegan a medir hasta 300 metros de altura, leía. Imagínense, es un montón. Yo no sé si me llegó bien la info, pero probablemente sí. No, igual 300 me parece demasiado, ahora que lo pienso. Deben haber sido 30 metros, se me pasó un cero. 40 metros, dice la tía Marta. 40, se me pasó un cero, mira. Ahora, la altura es la 10ª parte de lo que realmente crece hacia abajo. O sea, que si multiplico por 10 es lo que crece, no literalmente en línea recta, pero aquí sí que se expande hasta llegar multiplicar por 10 el tamaño de su altura. La palmera es un árbol que crece al punto de que crece, pero antes de haber crecido, sus raíces crecieron mucho más. Y las raíces de la palmera crecen hasta encontrar una fuente de agua. Vamos a buscar Juan 4:14. Nosotros tenemos que florecer como la palmera. Dice el versículo 12, el justo florecerá como la palmera. Florecer como la palmera también significa tener profundidad. Tener las raíces, y nuestras raíces tienen que llegar a la fuente que da vida. La palmera crece a un punto en que llega a conseguir agua. Es esa fuente que le da vida y le da fortaleza para poder seguir creciendo. Y esto es bastante claro, es bastante sencillo por ahí de entender. Con vos, conmigo, Dios no tiene apuro. Dios no quiere que vos seas, por así decirlo, una palmera que crezca hacia arriba. No, no hay apuro en eso. El apuro no va en eso. Dios con vos ni conmigo tiene apuro. Al contrario, quiere que nuestras raíces se desarrollen y lleguen a la fuente de agua, a la fuente de vida que es el mismo Señor Jesús. ¿Qué dice Juan 4:14?
Gracias, Dai. ¿Alguien más que lo quiera leer? Juan 4:14. De nada sirve crecer si nuestras raíces están muertas o están secas. Necesitamos, si yo quiero crecer en la iglesia, si soy nuevo y digo quiero crecer, de nada sirve que nos mostremos, de nada sirve que nos vean, de nada sirve que nos aplaudan, que nos atiendan, de nada sirve. Lo primero que necesitamos es que la raíz llegue al agua, que esté con el fundamento, con la vida. Por eso, ¿cuáles fueron tus preocupaciones? Hoy a ustedes les hablo, y a mí también me hacía estas preguntas. ¿Cuál es tu preocupación hasta hoy? ¿Que me reconozcan en la iglesia por lo que hago? ¿Que me reconozcan por lo que hice, por lo que voy a hacer? ¿Que me vean, que me aplaudan? ¿Cuál es tu motivación a hacer las cosas? Pensalo. Dios no quiere crecer, que vos crezcas en altura. Dios quiere primero que tu raíz crezca, que tu comunión con Él sea la correcta, que tu comunión con Él esté y exista. No es necesario enfocarse en la altura, hay que enfocarse en esto, en la raíz, en nuestro Señor. El mensaje sigue, vimos ya 2 puntos. ¿Se acuerdan cuál era el primero? Más fuerte. Bien, ser distinto a los demás. Segundo punto, tener profundidad. Tercer punto, versículo 12 dice también, crecerá, hablando de la palmera, como cedro en el Líbano. Crecerá como cedro en el Líbano. Y a esto voy el tercer punto. Florecer como la palmera también significa crecer como cedro en el Líbano. Me dio risa porque cuando me puse a leer este mensaje o para estudiar este mensaje, me dio mucha información sobre árboles. Yo ni idea de árboles de madera, el tío por ahí sabrás más, pero no tenía idea de palmeras, de árboles, y habla ahora de un cedro. No puse la imagen, pero dice que el justo crecerá como cedro en el Líbano. El cedro es un árbol bastante parecido a un pino, es un árbol de montaña que soporta grandes cambios de temperatura. Llega a sufrir temperaturas muy bajas y sigue vivo, y puede sufrir hasta le diga 120 grados, o sea, puede llegar a quemarse, por así decirlo, y va a seguir vivo. No tiene que, obviamente, pasarse de eso, pero el cedro es un árbol muy fuerte que puede mantenerse vivo en temperaturas bastante extremas. Y dice acá la Biblia que el justo crecerá como cedro en el Líbano. Y esto significa que el justo, vos y yo, se me pasó una banda encima, se me fue, lo saqué. El justo puede crecer como el Líbano, puede crecer como el cedro en el Líbano, que a pesar de cualquier situación extrema o a pesar de estar solo, el cedro va a resistir, el cedro se va a mantener en pie. La palmera crece, dice, crecerá como cedro en el Líbano. Y esto significa que ante cualquier situación que venga, va a crecer. Bueno, ahí cuando se arregle, se queda atrás. Ahí está. Gracias, Mica. Ante cualquier situación va a crecer, pero no lo hace solo, lo hace junto al Señor. Por eso, florecer como palmera significa crecer como cedro en el Líbano. Aunque hayan situaciones difíciles, se va a poder crecer. Y en cuarto lugar, antes de pasar a la segunda parte, florecer como palmera significa también dar fruto. Quiero que alguien lea Salmos 92, 14. Bien, gracias Mati. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. La palmera es un árbol que da fruto constantemente, no importa la temporada del año, puede dar fruto.
Como decía, no existe en esta zona este tipo de palmera, existen otro tipo de zonas de clima. Pero aún así todo el año da fruto. Y las palmeras pueden llegar a vivir hasta 200 años. Y dicen que recién a partir del año 50, la palmera empieza a dar un fruto mucho mejor. O sea, después de 50 años, imagínense que yo hoy planto una palmera y empieza a crecer. Nunca voy a llegar a probar el verdadero capaz sabor de una buena fruta de palmera. ¿Quién sabe cuál es el fruto de la palmera? ¿Cuál es? Exactamente. Dicen que es muy rico, yo nunca probé, pero debe ser muy rico. Como decía, a partir del año 50 en adelante la palmera empieza a dar buenos frutos. No por nada la Biblia dice en el versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. No es que recién a los 50 años existe el fruto ya empieza a estar antes, pero dice que incluso en la vejez el fruto es bueno. Ahora, ¿qué quiere Dios para tu vida? ¿Te pusiste a pensar? Ya que pues estamos hablando de la palmera. Dios quiere que la palmera crezca, obviamente, primero con sus raíces bien puestas, pero quiere que la palmera crezca y dé fruto. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Dios quiere que crezca y que dé fruto. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Termina diciendo, para anunciar que Jehová, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. El hecho de dar fruto en una palmera, a partir del año 50, como le decía, empieza a dar más y mejor fruto, pero llega un punto en que a veces da tanto fruto que sus hojas se empiezan a caer por el peso del fruto. No te digo de una palmera que van y le sacan, pero por el peso que da, sus hojas empiezan a caer y el fruto cae a tierra a veces, por el hecho del peso que genera. Y esto es una gran referencia para nosotros, como creyentes. Si crecemos y lo hacemos con una buena raíz y dejamos que Dios en el tiempo obre en nosotros, vamos a empezar a dar fruto. Y el fruto va a llegar a un punto en que va a ser tanto y tan bueno que vamos a empezar a impactar en los demás. ¿Cómo sería esto? El fruto de la palmera llega a tocar la tierra, quedan semillas en la tierra. ¿La tierra qué tiene? O sea, en la tierra van a ser nuevas palmeras, a eso voy. Nuestro testimonio, nuestra vida, el fruto de nuestra vida puede llegar a impactar en vidas de otros. Hay personas que crecen su vida en amargura, en tristeza, o que no trascendieron, no hicieron algo que realmente se destaque, y se fueron de acá a veces sin que nadie se dé cuenta. Y ojalá que nuestro caso no sea como el de estas personas, sino que sea como de palmeras que dieron fruto y que esparcieron su fruto y que pudieron crear un legado. Tenemos solo una vida para crecer, para dar fruto. Entonces, ¿qué clase de vida estás teniendo? Y a vos como joven te digo, ¿qué clase de vida estás teniendo? ¿Qué clase de vida quiero seguir yo teniendo? ¿Acaso Dios no nos habla hoy? ¿Dios no te habla hoy? Es momento de escuchar a Dios. Es momento de entender de que necesitamos crecer, necesitamos ser distintos. Necesitamos crecer, poner bien nuestras raíces. Necesitamos crecer, dar tiempo y después, por último, tener fruto. Como segunda parte había pensado, un poco más breve, pero es ser líderes. En primer lugar vimos sobre la palmera, en segundo lugar vamos a ver sobre ser líderes. Tengo una historia que vamos a ver si me la acuerdo porque
la leí del libro y me pareció interesante contarla. Hablaba la historia de un conejo, de una ardilla, de un pájaro y de un pez. Resulta que eran 4 amigos que se conocían de toda la vida, crecieron juntos y cuando ya eran más grandes iban a tener hijos. Cada uno iba a tener sus conejitos, sus ardillitas, sus pajaritos, sus pececitos. Crecieron juntos y dijeron, bueno, a nuestros hijos vamos a tener que enseñarles que aprendan lo que ya sabemos. Y uno de ellos dice, ¿y por qué no les enseñamos a que aprendan todo? En vez de solamente aprendan lo que sabemos, que aprendan todo. Bueno, dale, consigamos un profesor, consiguieron un profesor. Nacieron los hijos, empezaron a crecer y le dijeron al conejito, le dijeron, bueno, hoy conejito, y vamos a tener la clase de saltar, porque los conejos saltan. Entonces, bueno, la clase de salto al conejo, ¿cómo creen que le fue? Le fue bien, ¿no? Conejo. Tenía que saltar, le fue bien. Ahora, al otro día le tocó la clase de trepar árboles. Le costó un poco más, pero anduvo bien el conejo. Luego le tocó volar. Y ahí estuvo un poquito más practicando, no le salió volar. Y cuando le tocó nadar, al 4.º día de la clase, ya no le salía para nada. Ya directamente no le salía, le costaba. El profesor le dijo al padre del conejo que tenía que practicar de nuevo porque no le había salido. Y así fueron todos los hijos de cada animalito, fueron practicando y se dieron cuenta de que no todo les salía a todos. Y ahora nosotros, como si pensamos en que tenemos un rol de liderazgo ante personas que por ahí son más nuevas, ante hermanos nuevos o ante grupo de adolescentes o de preadolescentes, o si soy líder de un grupito, o si estoy leyendo la Biblia con alguien, ¿qué es lo que yo le voy a enseñar? ¿Qué creen que hubiese sido mejor para el pequeño conejo? ¿Qué creen que es lo mejor para el conejito? ¿Que aprenda todo? Puede abrirse un debate, díganme, ¿qué piensan? Bien, el punto está en que no es necesario hacer todo. ¿Por qué? Si ya hay otra gente que lo hace. Hoy estamos en una etapa de la iglesia en que no estamos comenzando, en que no hay que hacer todo. Gracias a Dios tenemos muchos hermanos con distintos dones, distintos talentos. Y no es necesario hacer todo. Al contrario, tenemos que saber cuál es mi talento, cuál es mi don, y empezar a explotarlo. De nada sirve que intente otras cosas que Dios por ahí no me dio la capacidad. No a esta altura de la iglesia. Hoy, hermano, que ya por ahí tenés un par más de años, es tu momento de empezar a enfocarte, a crecer en lo que realmente Dios te dio la capacidad. Dios te dio un talento, Dios te dio un don, a explotarlo. No es momento de seguir buscando otras cosas que sé que no. No seamos como esos padres animales que decidieron por sus hijos mal. No era necesario. Era como decía Mati, tenía que enseñarle a su hijo a ser el mejor conejo y el pez a ser mejor pez. Y así. Ahora, eso en base a nosotros. Pero en base a las personas que tenemos, por ahí que nos siguen, por ahí que nos ven, ¿qué hago yo con ellos? ¿Les muestro 1000 cosas para hacer? O si yo sé que es bueno en algo, priorizo eso. Si sos líder de alguna actividad, si tenés un grupito a cargo, es momento de conocer, el líder conoce, se preocupa por esa persona, pero también se encarga de potenciar lo que esa persona es bueno o tiene una facilidad. Siempre y cuando orando y ayudando al hermano. Nadie acá va a ser más ni menos, nunca. Ni vos ni yo vamos a ser ni más ni menos. Dios tiene un propósito para todas las personas. Y si vos sos líder, tenés que encargarte de la persona que tenés a cargo o que estás liderando o guiando, que conozca el plan de Dios que
Dios tiene para esa persona. ¿Queremos ser buenos líderes? Encarguémonos de esto. A veces nos preguntamos y decimos, che, somos pocos acá. Y es feo a veces ser pocos porque decimos, bueno, si somos un montón. ¿Cómo hay personas que a veces hay iglesias que tienen tantas personas, que evangelizan tantas personas y tienen tanta gente sirviendo al Señor en una iglesia? ¿Tendrán algo raro? ¿Tendrán algo, un mensaje light o cosas que no vienen de Dios? La verdad es que Dios trae a la gente a la iglesia y nuestra tarea como jóvenes líderes que somos y que vamos creciendo es de ubicar a las personas en el lugar que Dios va preparando. Obviamente hay que crezcan como una palmera primero, que vayan con sus raíces al lugar que tienen que ir, que sean únicos, que tengan un buen testimonio. Pero soy un líder de algún grupo, delego tareas, tengo a cargo algún discipulado. Hay que poner a las personas en el lugar correcto y potenciar los talentos y los dones que Dios les dio, tanto como a Dios nos dio a nosotros, a ellos también les dio. Hay que potenciar eso. De esta forma es la única forma que la iglesia va a seguir creciendo y creciendo, pero no solo en número, sino en el conocimiento y en la relación que vamos a tener con nuestro Señor. ¿Vamos a orar? Gracias, Padre, por tu palabra, por ser claro, por demostrarnos con 2, 3 versículos que necesitamos crecer y necesitamos hacerlo buscándote por sobre todas las cosas. Te pedimos para que nuestro testimonio sea el que tiene que ser, que seamos Biblias abiertas, Padre, que nos vean y que digan que somos hijos tuyos. Aunque a veces cueste más que otras veces, te pedimos que nos fortalezcas, que estés a nuestro lado. Y te pido, Padre, por sobre todo, para que si nos toca ejercer algún tipo de liderazgo, podamos hacerlo en base a que las demás personas también necesitan conocer el propósito que tenés para ellos, que podamos hacerlo con toda responsabilidad, con toda humildad. Padre, ayúdanos a poder seguir creciendo en tus caminos, en tu palabra. Gracias por el grupo de jóvenes que somos. En nombre del Señor Jesús. Amén.